Muy buenas tardes. En esta jornada ya nos encontramos desarrollando la sexta unidad de la asignatura Antropología Social y Cultural. El tema de hoy es génesis social de la identidad y realmente es un tema bastante interesante. Tenemos una actividad totalmente práctica para desarrollar esta semana y nada más una actividad porque sé que les va a llevar un poco de tiempo cuando nosotros tenemos que hablar sobre nosotros mismos, sobre cómo nos vemos, sobre cómo nos sentimos, cuesta un poco más. Así que por eso esta semana en antropología solamente vamos a tener una tarea. Y por eso, como siempre, como cada semana, yo les pregunto a ustedes, chicas, ¿qué entienden acerca de identidad? ¿Qué entienden acerca de identidad? Hola, profe. Se- Sería lo que nos identifica como persona ante la sociedad, o sea, que tenemos algo que otras personas no tienen y eso nos hace especiales y eso. ¿Sí? Tere, te escucho. Pero, profe, identidad puede ser también identidad cultural, social, ¿verdad? O sea, que tiene mucho que ver con la cultura, la identidad o es identidad personal, profe. Es la definición que ustedes tendrían de la palabra identidad. Luego vamos a estar desarrollando lo de identidad cultural, identidad social. Mm, mm. Cuando hablamos de identidad, podríamos decir que son un conjunto de características, tal vez, Ra- Características que tienen los individuos dentro de una sociedad o comunidad, puede ser. sí, esas Características propias de cada uno, profe. Por características ejemplo, propias de cada uno, llámese, el mío, por ejemplo, mi color de pelo, mi color de mm, piel, eso hace a mi identidad, a mi look. Entonces, esas son esas cómo características. nosotros nos vemos a nosotros mismos. ¿Sí? Y como los demás nos pueden llegar a ver a nosotros también. ¿Sí? ¿Cómo Pues nos yo, por ejemplo, profe, identifican? ya pienso, bueno. Identidad así porque puede ser identidad física o mentalmente también puede ser como yo me veo a mí mismo, pero no solamente físicamente, yo ya pienso del lado mental también, pero de ambos lados. Entonces, ¿Cómo nos vemos cada uno, verdad? Sería la Yo actividad que creo vamos a estar que desarrollando. igual varía o sea, las características de acuerdo. Por ejemplo, yo me puedo ver de una forma, pero Tere me ve de otra forma, creo yo, ¿verdad? Hay una actividad que no sé si ustedes realizaron, que si les gusta podemos hablar un poco de eso, que es la actividad de la ventana de Johari, que es una actividad bastante interesante. Podemos hacerla en antropología, ya que estamos en el área de identidad, vamos a hacer esa actividad la siguiente semana también. Bueno, entonces, conjunto de características pueden ser culturales, sociales, conjunto de características que hacen a un individuo que está inmerso en una sociedad. Y luego tenemos qué entiendes acerca o sobre la génesis social de la identidad. ¿qué dijiste, profe? Perdón. ¿Qué entienden acerca o sobre la génesis social de la identidad? Profe, ahí es donde yo te decía, bueno, pero me refiero otra vez, la identidad del individuo, o vos decís, la identidad social, ¿verdad? Ahí entraría otra vez a tallar todo lo biológico, lo cultural, el lenguaje, ¿verdad? Todo lo que le hace a una persona desde la cultura de esa persona. ¿Alguien más que quiera comentar?
¿Qué entiende cuando decimos la palabra o el término génesis social de la identidad? A génesis, ¿cómo se inicia? A partir del desarrollo del ser humano. Nosotros cuando hablamos de ser humano tenemos factores biológicos y factores sociales o ambientales, los cuales rigen o tienen una predisposición para ir formando al individuo. Ciertas características biológicas, llámese ADN, color de pelo, también tez, cómo están distribuidos nuestros niveles hormonales, también depende mucho de la genética, en nuestra nariz, nuestra ojo, todo es una parte de la biología, pero la génesis social de la identidad hace cómo nosotros nos vemos debido a esas características sociales o culturales que nos rigen. Nosotros tenemos ciertas características del paraguayo del siglo XXI, vamos a decir. Entonces, es diferente otra vez como nosotros nos vemos porque estamos en un contexto diferente, estamos en el mismo país, pero en un contexto y en un periodo diferente a otros paraguayos, llámese del siglo XX, del siglo XVIII, del siglo XIX. Es eso. No te escuchamos, profe. Cambié de diapositiva. Ahí está. Sí. Sí. Bueno, este documento ustedes encuentran en la plataforma y es el que nos habla acerca de varias teorías sobre la génesis de la identidad del ser humano, de identidad social. Si ustedes quieren mencionar, alguien que me va a hacer de soporte también para ir leyendo las teorías o las proposiciones de estos teóricos. Comenzamos con Emile ¿Yo puedo leer? Durkheim. Dale, te escucho, Vani. Emile Durkheim. El hombre está inserto en una sociedad para aprender. En el enfoque psicosocial entiende la moral como adhesión a las normas y formas de vida de la sociedad. Durkheim dice, somos seres morales únicamente en la medida en que somos seres sociales. Para construir una moral se debe tener en cuenta la sociología y la pedagogía. Para educar moralmente es, para Durkheim, dar a los individuos el sentido de la colectividad. Aquí la familia juega un papel importante. Cuando leemos estos aportes o este pequeño resumen acerca de las teorías sobre la génesis social de la identidad, según Durkheim, ¿qué podemos recoger nosotros? Haciendo un análisis rápido, pero sus aportes. Como les mencioné, nosotros tenemos en cuenta o compartimos características. Paraguayos del siglo XXI, somos educados en un enfoque completamente diferente, capaz en el que fueron educados nuestros padres, que hablamos ya nosotros en antropología y educación. Pero debemos tener en cuenta que ciertas características morales siguen rigiendo a nuestra cultura, a nuestro contexto. Entonces, eso también va delimitando para que nosotros desarrollemos un tipo de identidad de la cual posteriormente nosotros elegimos si es lo bueno, es lo malo, vamos cambiando, vamos agarrando ciertas cosas, ciertas características que nos llamen la atención y dejando de lado otras, ¿verdad? Pero por sobre todo debemos tener en cuenta que tanto la moral y la ética se construye en base a la sociedad en la cual nosotros nos encontramos. Si mal no recuerdo, nosotros ya llegamos a hablar
que nosotros capaz en Paraguay es mal visto la poligamia, pero allá en Occidente, en Oriente, perdón, sí es aceptada todo, la poligamia. Tenemos en Argentina que el aborto, por ejemplo, ya fue despenalizado. Entonces hay ciertas características que se van construyendo, modelando, dependiendo del lugar en el cual nosotros nos encontramos en el globo terráqueo. ¿Algún aporte que ustedes quieran resaltar en Yo, cuanto a profe. lo que mencionó Durkheim? ¿Te escuchamos? Bueno, profe, entonces este orden moral está dado por la sociedad y, o sea, yo entiendo eso, entonces está dado por la sociedad en la que vive cada persona. Cada país tiene su orden moral, ¿verdad? Esto está bien y esto está mal que se haga en tal y tal sociedad, ¿verdad? Entonces, nosotros como pasamos a ser parte de esa sociedad, cumplimos una función fundamental en esa sociedad desde donde nos toque vivir y desde lo que aprendimos, ¿verdad? Nosotros también construimos y formamos parte de esa moral construida por cada cultura de cada país. Así yo entiendo, profe. Así mismo. ¿Y por qué nos menciona que la familia juega un papel fundamental en educar moralmente? Porque la familia es la primera sociedad. Sí. ¿Sí? Y también nosotros, esos primeros años en que nos encontramos, desde el nacimiento hasta los 3 años, nos estamos compartiendo con otros grupos. Entonces, la familia es lo que nos está diciendo, bueno, esto es bueno que hagas, esto es malo que hagas. Vamos bajando a otro teórico. A Emile Durkheim otra vez. Seguimos con Emile Durkheim. ¿Pueden ver bien? Sí. Bueno, lo escuchamos. Las dos componentes fundamentales de la moral, el espíritu de disciplina y la adhesión a los grupos sociales. La función principal de la moral consiste en regularizar la conducta y eso se logra mediante hábitos. Para Durkheim, la moral es un sistema de reglas que determinan la conducta. Disciplina y adhesión parecen cosas distintas, pero no son sino dos aspectos de la misma realidad. La doble forma de relacionarnos con la sociedad, la misma sociedad que nos impone normas, dos facetas. Articulan armónicamente la moral del deber y la moral del bien, la imposición y el atractivo. Nos tomamos un tiempito para analizar nuevamente y espero también sus aportes con referente a esto que nos menciona Durkheim. Nosotros que somos estudiosos de los grupos, de la sociedad, debemos tener en cuenta que muchas veces cuando se dan esos desmanes, como estuvimos viviendo nosotros el marzo paraguayo constantemente, hay personas que en teoría no se van para pelearse, sino para nada más marchar tranquilamente, para pedir por lo que está mal, ¿verdad? Por lo que está faltando, pero muchas veces se da esos desmanes, destrucciones, y aquellas personas que no se fueron para hacer eso, ya se adhieren nomás, ya entonces hay como un efecto dominó en que se va replicando la conducta, nosotros nos vamos adhiriendo a la conducta de esas otras personas que están formando parte del grupo en el cual estamos actualmente. Eso no quiere decir muchas veces que nosotros no conozcamos las normas sociales establecidas para un comportamiento en una marcha, sino que se da más lo que es la adhesión. No es que perdemos completamente la disciplina o que no adquirimos hábitos para
saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. Muchas veces nosotros conocemos, pero cuando estamos ya en grupos sociales bastante grandes, tendemos a adherirnos. Eso es un estudio que constantemente se hace cuando nosotros analizamos grupos sociales, en equipos de trabajo, y hablamos también, creo, en psicología política, que muchas veces nosotros tenemos bien establecidas nuestras normas morales, pero cuando llegamos en un grupo en el cual ya tenemos un grado mayor de poder, tendemos a dejar de lado esa conciencia moral que desarrollamos en nuestra familia y adoptamos otra, ¿verdad? Si ustedes quieren aportar algo. Profe, la adhesión también tendría que ver algo con la reacción, porque viste que muchas veces nosotros, bueno, digo nosotros, ¿verdad? Porque estoy hablando como pueblo, vamos a decirle, qué sé yo, con el tema de las manifestaciones, por ejemplo, que había gente que se iba pacíficamente, pero muchas veces por parte del gobierno, por ejemplo, había un acto de violencia y vos reaccionás. ¿Y eso cómo sería? O sea, ¿cómo se le llamaría? Y podríamos llamar también adhesión, pero es un análisis un poco profundo de los grupos. Si nosotros analizamos a los grupos sociales, debemos tener en cuenta que sí o sí, en algún momento nosotros replicamos ciertas características o ciertas conductas del grupo en el cual estamos actualmente desarrollándonos. Pero a veces es momentáneo nomás esa característica o esa reacción, pero en otras no es un hábito que se va copiando constantemente y ya hace parte de nuestra conducta. Yo eso utilizo muchísimo con los chicos, o sea, con los niños, porque es como que ellos ven que el otro está haciendo algo y ellos también quieren hacer, ¿verdad? Y a mí, por ejemplo, me sirve muchísimo porque de una u otra manera yo creo que ellos piensan, bueno, si fulanito puede, ¿por qué yo no, verdad? Si a él le sale y así, y a mí me funciona. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en preescolar, si se recuerdan, yo por ejemplo me recuerdo que la profe le ponía todo carita al basurero y un compañero se iba a tirar y luego nosotros todos ya íbamos replicando también esa conducta que tenía el compañero. Y hasta que en un momento ya se volvía hábito. Nadie ya nos decía, tienen que ir a tirar la basura en el basurero, porque famoso en la escuela tenía todo carita, luego entonces, darle de comer, entonces ya se va replicando esa conducta. No siempre hablamos de conductas aversivas o negativas, también hay conductas positivas que nosotros vamos adquiriendo en cuanto al grupo, en cuanto compartimos con determinados grupos. Profe, ¿Sí? profe, ¿y cómo se le puede llamar? ¿Ves ahora el caos que está habiendo en Colombia en estos días, verdad? Que toda la gente sale a las calles, todas las personas se están levantando en contra del gobierno en todas las ciudades, más en Cali y en Bogotá, ¿verdad? Pero protestan. eh, hay una mente colectiva, ¿verdad? Evidentemente que como que se presta, ¿verdad? A que eso se contagie, ¿verdad? Pero de ahí a vandalismo, pero ¿sabes qué hace el gobierno? O sea, 18 personas se murieron porque el gobierno abrió fuego así con fusiles y con contra de civiles, profe. Eso a mí me parece una masacre. Más allá de que la gente también con eso, ¿verdad? Según el gobierno, trate de instaurar una inestabilidad en el país, ¿verdad? Pero no sé a qué precio, a qué costo, ¿verdad? O cómo justifican ellos esas muertes que hicieron, porque eso fue lo que hicieron y están militarizando ahí. Entonces, ¿cómo se le puede llamar a eso que es tan colectivo, profe? Pero ocurre en todo el país. Y realmente es algo que se está replicando constantemente. Nosotros vivimos acá en Paraguay, pero no fue tan violento. Podemos llamarle, no sé, siempre son revoluciones sociales que van mirando por un hartazgo, diríamos, que tiene la sociedad en general. No sabría decirte cómo podemos llamarlo, pero son conductas que se replican
se instauran en un seno, en un grupo de personas que tienden posteriormente a llevarlo a cabo, y nosotros otros ciudadanos que ya estamos compartiendo esas características de hartazgo, nos vamos también a manifestarnos. Pero lo problemático es que muchas veces las fuerzas o el gobierno tiene mucho poder en cuanto a policías, militares y al uso de violencia, porque son esos grupos ya empoderados con mucho poder quienes generan nuevamente la violencia. Capaz si ninguna persona fallecía y ya terminaba todo este tema de violencia, pasaba a otra situación, pero como el gobierno lo está instaurando, ese caos en la mente de las personas, más el hartazgo que se tiene ya de la situación, llámese como nosotros pandemia, falta de trabajo, todo lo que vivimos nosotros en este periodo, hace que a mayor muerte, a mayor violencia, mayor muerte y más personas también vayan a, vamos a decir, a exigir sus derechos, a marchar, no sé, me viene la palabra justa ahora, pero es algo que se está replicando constantemente. Acá nosotros lo vivimos. Primero eran unos grupos pequeños, nomás lo que en Twitter hacían los movimientos, los llamados, y luego cada vez más grande, cada vez más grande. Es bastante importante darle un nombre como vos estás mencionando. Terrible es, profe. Es para hacer un análisis político, social, psicológico, ¿verdad? De toda la situación que está pasando. Muy fuerte lo que están viviendo. Y los ejes gubernamentales lo que muchas veces hacen esa represión que genera mayor violencia, porque nosotros, el pueblo, estamos hartos de que ellos utilicen ese poder, llámese fuerzas policiales, militares, para la violencia. Imagínate, Ana, profe, así en Bogotá y en Cali nomás hay 2.825 personas detenidas. Acá se detiene eso, se van a llenar todas las comisarías del país. Así mismo. Creo que Profe, hay luego superpoblación en todas las cárceles de Paraguay. Sí, hay sobrepoblación. Es bastante otro tema también que analizar. Tamara, te escuchamos. no te quería decir nomás que como es que ya faltaba poco y quería saber si vas a cambiar el link o no. No, para antropología se corta, tenemos 6 minutos, qué raro. Se corta y luego vamos ya a psicología política. Vamos a seguir hablando del tema también, de idea. Nunca Pero nomás hablamos ya, tanto en antropología, profe. sí, ahora hablamos mucho hoy. Vamos a hablar un poco, voy a cambiar de PowerPoint, les muestro la actividad. Este PowerPoint ustedes van a encontrar en la plataforma. Y hablamos acá sobre la teoría de la identidad social de Henry Tatler. Dice, el ser humano tiene una necesidad básica de tener una autoestima positiva. La identidad y la autoestima generan dos dimensiones, la identidad personal y la identidad social. La identidad personal, yo como Mozart, yo como una persona tranquila, yo como Ana Valenzuela, yo como una persona que tiene depresión o episodios depresivos. Y la identidad social, yo soy paraguayo, yo soy mujer, yo soy de Capiatá. Debemos tener en cuenta que a eso hace la identidad social. Y el experimento que les puse como actividad es este que se encuentra acá. Dice, piensa en un grupo del cual tú provienes y en el cual tú te sientes fuertemente identificado. Primero debemos describir brevemente qué significa grupo para nosotros. Después agregar ciertos ejemplos que muestren aquellos grupos con los cuales yo me siento identificado. Siguiente actividad, pensar en el grupo del cual yo provengo, pero del cual no me siento identificado. Describir brevemente qué significa el grupo para mí y agregar algunos ejemplos de grupos con los cuales yo me siento muy poco identificado. Capaz, yo provengo de un grupo de ex alumnos, en mi caso del Colegio Nacional Carmen de Peña de Capiatá,
y yo no me siento parte de ese grupo, entonces voy a poner ahí grupos de los cuales no me sienta parte. O formo parte de la ANR, pero no me afilié por A o B motivo, entonces le agrego ahí grupos de los cuales yo no me sienta parte. Si yo me siento parte del grupo de psicología social 019, le agrego ahí, llámese grupo de familia, mi núcleo, grupo de primos, muchas veces tenemos, o un determinado grupo de amigos, que a veces tenemos nombre, le ponemos nombre a nuestro grupo de amigos, o en el trabajo a veces también. Entonces vamos a ir escribiendo en esta pequeña actividad que tenemos acá, que es la actividad que debemos desarrollar. Porque les dije que vamos a tener toda esta semana hasta la siguiente para hacer esta actividad, porque muchas veces cuando es algo que nos toca de manera más personal, que no es analizar un texto ajeno o hacer un mapa conceptual sobre un texto que ya está, nos hace mucho más fácil, pero cuando debemos hacer un insight sobre nosotros, cuesta un poco más escribir, entonces por eso van a tener una semana para realizar esta actividad. La siguiente semana, cuando desarrollamos nuevamente antropología, como aquella vez en psicología política, deben ustedes ir mencionando los resultados de este pequeño experimento que tenemos acá, que es la actividad. Aquellas personas que presentan el resultado de sus experimentos van a tener un punto por entrega, y aquellos que no presentan, obviamente, ese punto lo van perdiendo. Aparte tenemos la puntualidad, completar todas las preguntas, ortografía, caligrafía, que ustedes saben que siempre está. Ortografía y gramática, perdón. Volvemos a analizar nomás. No es tan complicada la actividad, pero van a tener su tiempo prudencial para realizar. ¿Alguna preguntita con referente a eso? Y luego vamos a estar nutriéndonos más acerca de la génesis de la identidad del hombre o de la identidad social del hombre. Profe, ¿Sí? lo que te quiero preguntar, ¿por qué dice ahí, piensa en un grupo del cual tú provienes, dice, ¿verdad? Pero ¿por qué tú provienes? Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo, mis compañeros de colegio, ¿verdad? Yo estuve en ese grupo, pero yo no me siento parte de ese grupo porque ellos, sus vidas tomaron absolutamente otros rumbos y algunos están todavía en la repavada sin hacer nada de sus vidas, sin criticarles y sin, ¿verdad? O sea, ese es el problema de cada uno. Pero yo, por ejemplo, no me siento identificada con ese grupo, entonces yo salí porque sí me siento más identificada con grupos que sí estudian mi carrera o grupos que sí están en comunicación, ¿verdad? Con los cuales sí podemos hacer cosas en común y tenemos pensamientos, sentimientos, casi todo, todo más en común, pero el otro no. Por eso no entiendo, dice del cual tú provienes. No es como Pero que uno se dice en el sienta, cual tú te sientes fuertemente Fuertemente identificado. identificado, uno piensa en un grupo del cual tú provienes y tú te sientes fuertemente identificado. Y el de abajo es uno ya, del ya, 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 cual ya, tú provienes, pero no te sientes identificado. Abajo ya ya, sí o ya, sí, fija, van de tus compañeros. ya, 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 ya. Le Ahí va me a trozar ahí a todos sus compañeros. Ahí directo, ya troza les a los trocé compañeros. el catarsis, ya hice con usted. Troza ya a tus Profe, compañeros. en ¿Sí? en los avisos de psicología política no aparece el link para entrar. Ahora me fui a ver. Sí, tiene que El aparecer. mismo no, profe. El mismo es siempre. El No, mismo porque de acá la vez pasada. dice el 28 de abril. No, y ese es el viejo, el mismo de siempre nosotros usamos. Un link nomás lo ve para todas las Sí, clases. para todas las clases. Bueno, chicas, como siempre, un placer compartir con ustedes, chicas y chicos, que está Ever también presente en la clase. Nos vamos creo que directamente nomás ya pasamos a Ponele. psicología política, así ya nos mudamos nomás ya directamente para terminar tempranito el día de hoy. Nos encontramos enseguida.